Buenos días, mi nombre es Mateo Bando y en la siguiente exposición presentaré la Primera Guerra Mundial y las enfermedades que se encontraron en su desarrollo. Para ello, expondré el término Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se conoce como un conflicto pluricultural y plurinacional. Esto se debe a la variedad de nacionalidades que influyeron en la misma, sobre todo las principales potencias europeas. Su duración se da de 1914 a 1918 y se identifican 4 puntos principales. El principal punto es una guerra relámpago, basada en ataques de gran magnitud y veloces por parte de Alemania hacia el bloque francés en Europa Occidental. De este modo podemos verificar que el desarrollo de la Primera Guerra Mundial se da en el occidente europeo. Eh, el segundo lapso se da en 1915 y data de una guerra de trincheras basada en una guerra de posiciones. El tercer punto es la crisis de 1917 y se basa en la entrada de Estados Unidos a la guerra y la salida de Rusia de la guerra debido a la Revolución Rusa. Y el cuarto punto y final es el de 1918 y se basa en el fin de la guerra. La guerra se identifica también por la conformación de dos bandos de guerra. Entre ellos estaban la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Listo, las causas de la Primera Guerra Mundial. Una guerra armamentista desarrollada entre Alemania e Inglaterra por un mayor desarrollo naval. Esto desarrolló un crecimiento en la bolsa de valores europea y esto generó el imperialismo europeo, que trató de expandir su mercado hacia poblaciones africanas y asiáticas con el fin de mantener una hegemonía sobre todo el mundo por parte de las principales potencias europeas. El tercer punto de causa de la Primera Guerra Mundial es un punto instantáneo y es el asesinato del heredero al Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, en Serbia. De este modo, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, aliado de Rusia, y se da el primer enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial. Como podemos identificar, es una disputa ideológica y política entre las potencias. A partir de aquí podemos desarrollar el tema de las enfermedades de la Primera Guerra Mundial. La primera enfermedad es la gripe española, que se da por una mutación del virus subtipo H1N1, una influenza, variación de tipo A, procedente del virus de la gripe. El primer caso de la gripe española se da en Estados Unidos, en Kansas, en 1918. A partir de eso, por medio de transporte de soldados y de alimentos a Europa, se transmite y se la conoce como gripe española porque fue el primer país que dio mucho énfasis a encontrar una cura a la enfermedad. Las cifras son catastróficas en esta enfermedad, pues data de aproximadamente 40 millones de personas muertas en un año, en el último año de guerra. El foco de atención fue a partir de las primeras potencias debido al desarrollo de la gripe, con el fin de evitar mayores números de incidentes mortíferos. La segunda enfermedad desarrollada en la guerra es el anthrax. El anthrax es la enfermedad también conocida como carbonuco. Esto se debe a, como ustedes pueden ver en la gráfica, un característico color carbón parecido a una quemadura. Se produce por la propagación de la bacteria Bacillus anthracis y se propaga por medio del contacto cutáneo. Los principales medios de contracción del anthrax es por el contacto cutáneo a animales infectados, pues son los principales herederos de esta enfermedad. Durante la Primera Guerra Mundial el anthrax se utilizó como arma biológica por parte de Alemania, introduciéndola en ganado estadounidense que iba a ser enviado a Europa. La tercera enfermedad que analizaremos es la fiebre tifoidea. Sus vías de contagio son fecal y oral, y también se la conoce como la fiebre de campamentos, pues era muy común en estos medios bélicos.
Su transmisión se dio principalmente